Entonces les decía que, ante la pregunta que me hacían si era lo mismo el seno y la celda renal, no, la celda renal es donde estaría alojado en el retroperitoneo el riñón. La confusión radicaba justamente en que yo había dicho que el seno renal tenía tejido graso, y la celda renal es justamente son una sucesión de fascias que van a contener y van a estar inmersas en tejido graso también, ¿tá? Pero son dos cosas diferentes. El seno renal está en el interior del riñón acá adentro, mientras que la celda renal es como una caja donde está contenido. Y para que no se lesione el riñón, está como amortiguado con tejido graso, vamos a decirlo así. Entonces, cuando hablamos de la celda renal, recuerden que tenemos fascias renales, justamente vamos a encontrar el cuerpo adiposo pararrenal, la cápsula adiposa y la cápsula fibrosa. Bien, así es como estaría constituido. Fíjate que las fascias son láminas, bueno, tejido conectivo que envuelven el riñón, las glándulas suprarrenales y la cápsula adiposa del riñón. Ahí está, ¿ves? Las fascias contienen todo, diríamos. Y son distintas láminas, ¿está bien? Que eso en el video está bien explicado, eso lo explica bien Gabriel en el video de renal, de aparato urinario. Está abierta medialmente e inferiormente para justamente permitir el acceso de los elementos que forman la raíz renal, justamente, todo lo que es la salida del uréter, lo que sería el ingreso de las arterias y el egreso de las venas. Pueden volver segmentos proximales al riñón de la aorta abdominal, bien, y de la vena cava inferior, del uréter. Pueden subdividirse en una fina lámina prerrenal y en una lámina retrorrenal más gruesa. ¿Está bien? O sea, la fascia es como una bolsa de nylon que pasa por sobre el riñón y por detrás del riñón. Bien. El cuerpo adiposo pararrenal es justamente un cuerpo entre las hojas posterior de la fascia renal y la fascia transversalis. ¿Ven? Son como una sucesión de distintas láminas que están superpuestas, como si fuesen bolsitas de nylon, de film, que los van formando esa celda, básicamente. Y después la cápsula adiposa es cuerpo adiposo que encierra el riñón, y las glándulas suprarrenales rellenan la celda renal, las rellenan, ¿ves? Como si fuese un tergopor o una goma pluma que permiten que amortigüe los traumatismos. Recuerden que el riñón, cuando uno respira, tiene un movimiento ascenso y descenso también, eso ténganlo presente. Bien. Por otro lado, rellena la celda renal, dijimos, se acentúa dorsal y lateralmente al riñón, o sea, es más gruesa, quiere decir. Su expresión depende del estado nutricional. Bueno, como toda grasa, cuando uno no solamente vemos esa grasa, digamos, externa en las distintas localizaciones, y dependiendo del sexo, si es más hacia lo que serían las caderas en el sexo femenino, o hacia la panza, dicho así vulgarmente, en el hombre, las distintas configuraciones en manzana o en pera, ustedes de eso conocen, porque son nutricionistas y son dos configuraciones que las manejan bien. No solamente tenemos esa distribución grasa externamente al cuerpo, como decirlo, o en el tejido celular subcutáneo, sino que también internamente tenemos una distribución de grasa, bien, que es quizás la más perjudicial a nivel nutricional, la que es entre las asas, entre los intestinos, bueno, la celda renal y demás. Bien, y después tenemos la cápsula fibrosa, pues, fundamentalmente es una fuerte cápsula de tejido conectivo que envuelve el riñón, es fina y se adhiere a la superficie renal, aunque puede separarse. ¿Está bien? Es la cápsula, ¿viste lo que habíamos dicho? Es como lo que está justamente rodeando ese riñón, la cápsula fibrosa. ¿Bien? No confundir la cápsula fibrosa con la celda renal propiamente dicha. ¿Estamos de acuerdo? Si bien es que como si fuese la cáscara del riñón, la cápsula fibrosa. Yo lo saco al riñón y me queda como pegada a todo lo que sería la celda renal, me quedaría pegada esa cápsula fibrosa. ¿Bien? ¿Estamos bien o no?
Sí. Y fíjense que está bueno esto, vieron que yo les dije cuando vayan armando su apunte traten de hacerlo visualmente, o sea, con distintos gráficos, para que no les sea todo de memoria. Y lo puse en su momento, lo puse el año pasado esta foto yo, considerando eso justamente. Fíjate en el riñón derecho las relaciones y en el riñón izquierdo. Fíjate cómo acá toma una relación justamente con el hígado. Acá estaría el hígado, así. Acá tenemos la relación con la flexura cólica derecha. Acá pasaría el colon, justamente. Viene el ascendente acá, flexura hepática sería, y toma contacto con el riñón, fíjate. Y fíjate acá cómo tomaría relación con el duodeno, fíjate acá. Entonces esta sería la segunda porción o sea, vamos a decir, el genus o la rodilla del duodeno acá, la porción descendente que es la segunda, y el genus o rodilla que justamente que pasa de segunda a tercera, ¿no? O inferior. Genus superior, genus inferior se lo llama. Esta es la relación, está como sombreado. ¿Puede haber variaciones? Sí, indudablemente, puede haber variaciones. ¿Está bien? Pero más o menos para tener una idea, con esto ya ustedes fijan. Y este es colon, ¿no? Indudablemente. El colon. Acá, relación del colon. Y si vamos a izquierdo, fíjate qué relación tiene con el estómago. La relación con el vaso. Con el páncreas, acá, fíjate. Acá estaría la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas, fíjate. Por eso a mí me parece que es una forma didáctica, por ahí de ver imágenes y grabar en las retinas algunas cosas. La relación con el colon descendente, acá tenemos. Y esta, que no está en gris, es la relación con el colon transverso. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces me pareció interesante esta foto, por ahí esta foto estaría buena para las relaciones del riñón. Yo creo que poniendo esta imagen de riñón, y esta riñón, todo lo que es la configuración, la ubicación, las relaciones, estamos. 3 fotitos y escribirle algo al costado, indudablemente a forma de apunte, como para saber cómo encarar el asunto, si lo tenemos que explicar. ¿Está bien? Esta foto ya la conocen, por lo cual... Profe, pero o sea, la celda renal Sí, lo que hace es como que relaciona al riñón con todos los órganos que mencionaste recién. la cápsula, La- la cápsula fibrosa. ok. No, está bien lo que vos decís, Pero, ahora te interpreté, perdón, Camila, o discúlpame. sea, O la sea, celda renal puede ser como una fascia de coalescencia que vimos antes. no, la celda renal son una sucesión de fascias que se van a unir, por decirlo de alguna manera, embriológicamente, y formar como una cajita donde va a estar contenido el riñón, dicho poéticamente, si querés. ¿Estamos de acuerdo? Y a través de la celda renal va a tomar contacto con estas relaciones. Muy bien lo que decías, yo te había interpretado mal. ¿Estamos bien, Ah, bueno, Camila? gracias. ¿Se Sí, entendió, sí, sí, no? perfecto. Sí. Es como, lo que pasa es eso, que vos y ¿sabés por qué nos pasa esto? Porque ustedes no vieron un cadáver. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiesen visto el cadáver, una imagen vale más que 1000 palabras, diríamos. Entonces se vería bien in situ, en el lugar, cómo es la disposición. Las fascias no las vemos, porque son como láminas, por eso siempre hago la comparación como un film transparente, como una bolsa de nylon. Se adosa, es un film, es algo diferente a lo que es el riñón o lo que es la cápsula fibrosa y demás, pero es transparente, entonces daría la sensación que no existiese. ¿Estamos? Pero muy bien, lo que vos dijiste, que todas estas relaciones que estuve mencionando hace unos instantes toman contacto con la celda renal, no con el riñón directamente. ¿Bien? Y la celda renal lo va a rodear a todo el riñón.
o en gran parte. Acá dijimos que había unas partes de la celda renal que está abierta, que es lógico, para que pueda salir justamente los uréteres. De todas maneras, hay fascias que van a acompañar y revestir, no es que queda como abierto en la parte media del riñón, acá queda un agujero, diríamos. No, se dice que es abierta porque se continúan los vasos y se continúa con el uréter. De hecho, va rodeando, algunas de las fascias rodean a los uréteres y rodean a los vasos que van al costado de los uréteres. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Le dimos la última vuelta de rosca o no? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, esta imagen ya la conocen, el otro día la presentamos, dijimos que era superior, inferior, dijimos que riñón derecho, riñón izquierdo, se hicieron las ventanitas para ver cómo es la disposición del pedículo renal, esta ventanita aquí, esta ventanita aquí, habíamos dicho que estaba vena cava inferior, que está recibiendo las venas renales, izquierda y derecha. Por otro lado estamos viendo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las venas gonadales, y digo gonadales porque puede ser, yo acá no veo si es mujer o hombre, entonces puede ser la vena espermática o puede ser la vena ovárica, ¿está bien? Entonces esta es la derecha que está drenando en la vena cava inferior, hoy estoy trabado, perdón, discúlpenme, vena cava inferior, está recibiendo la gonadal derecha, directamente, mientras que la izquierda, la gonadal izquierda, drena la renal y a través de la renal drena justamente la sangre que viene desde testículo, desde ovario, drena a la vena cava inferior. Y acá habíamos visto la aorta con el tronco celíaco y la mesentérica superior, formando el compás aórtico mesentérico. Si bien está acá cortada, para ver bien la vena, esto pasa por arriba de la vena, entonces a veces el ángulo que se forma entre el surgimiento de la vena de la arteria mesentérica superior y la aorta comprime a lo que es la vena renal y tiene algunos trastornos, diríamos, a ese nivel. Bien. Porque acuérdense de una cosa, y esto yo no me quiero meter mucho en fisiología, pero no nos olvidemos que una de las cosas que hace que se regule la presión arterial, ¿está bien?, es a través de la disminución del oxígeno en los riñones. ¿Estamos de acuerdo? Sistema renal de aldosterona. No se olviden de eso también. Cuando sensa que bajó la presión arterial en los riñones, aumenta, empieza la liberación del sistema, o sea, desencadena el sistema renal angiotensina aldosterona y hace que se incremente la presión arterial. No nos olvidemos de eso. ¿Bien? Es más histofisiología, más fisiología, pero en algún momento también uno tiene que integrar todo, ¿no? Bueno, también además veíamos de los riñones, con su polo superior, su polo inferior, cara externa, cara interna, que es la cara pediculada, donde ingresa justamente a través del hilio, ingresa el pedículo, es un trabalengua, pero ustedes ya lo saben eso. Vistas anteriores son, recuerden que aquí estamos viendo lo que es la pelvis o el bacinete, son sinónimos, pelvis y bacinete, que se continúa con el uréter, lo mismo de este lado. ¿Bien? Bueno, hasta acá no dijimos nada nuevo. Acá vamos a empezar a abordar algunas cuestiones, que son justamente del aparato reproductor. Empezamos con el masculino. Y acá lo que estamos haciendo es justamente, a ver si es aparato reproductor. Ah, no, todavía no, estamos viendo, ¿saben qué estamos viendo acá? La uretra. Estamos viendo la uretra. Femenina y masculina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Que siempre pasa lo mismo, siempre cuando uno la describe a la uretra, o sea, habitualmente no se describe en aparato urinario, se la describe en aparato reproductor, porque justamente es a donde más estamos en pelvis, y ahí se describe. Lo que nos tiene que quedar claro de la uretra
¿Qué función tiene? Conductora, básicamente. ¿Qué es lo que hace? Es llevar la orina que se encuentra en la vejiga, que es el lugar de recolección, por decirlo de alguna manera, hasta el exterior. Que en el caso de la mujer es cortita, mide más o menos 4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que está bueno, porque acá se ve la vejiga, se ve que hay distintos músculos. Este justamente es el triángulo donde vemos cómo están arribando lo que son los uréteres y donde va a salir la uretra. Este triángulo es un músculo específico que tiene un control nervioso específico, que no me voy a meter con eso, pero ténganlo presente que y este músculo que está todo rodeando este triángulo es el músculo detrusor, que cuanto más se extienda la uretra, va a llegar un momento que va a desencadenar un reflejo, eso es fisiología, que va a hacer que el esfínter, recuerden que tenemos un esfínter acá, va a hacer que se libere, se relaje y pueda uno hacer la micción. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo presente. Por otro lado, les quiero comentar que en el extremo distal de los uréteres, acá donde estamos arribando en la parte ya parenquimatosa del uréter, parenquimatosa porque es cuando atraviesa toda la pared de la vejiga, nosotros ahí no tenemos ningún esfínter. El esfínter, o sea, la válvula, que hace que no haya un retroceso de la orina desde la vejiga hacia el uréter, depende, mejor dicho, de cómo se inserta ese uréter, la angulación que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Habitualmente no hay reflujo, y cuando hay reflujo es patológico. Se da mucho en los bebitos, ¿está bien? A veces porque todavía la angulación no está determinada, o porque ya queda con una angulación patológica, y bueno, y se puede dar los reflujos, y eso hace que se vaya distendiendo el uréter de distal a proximal, y depende cuánto esté distendido, y qué sé yo, tiene distintos grados. Y si justamente se llega a distenderse hasta los riñones, puede provocar lesiones en el riñón, y bueno, eso hay que tratar de evitarlo. ¿Bien? Pero eso es patología, no nos metamos. Estábamos diciendo un poquito cómo es la configuración de la uretra desde el punto de vista anatómico, con los dos músculos, lo que es el detrusor, que es el que está casi en toda la vejiga, menos en esta parte triangular, que se maneja involuntariamente el detrusor, y que el voluntario está dado por este músculo triangular y fundamentalmente por el esfínter uretral. ¿Bien? Es por eso que las mujeres tienen justamente infecciones urinarias a repetición, y esto me voy a permitir decirlo desde el punto de vista médico. Entonces, por ser más corta, por hábitos higiénicos dietarios. Recuerden que cuando uno se higieniza no se limpia de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás cuando va al baño a hacer lo segundo, vamos a decir, porque si no atrae todos los gérmenes hacia la uretra. Recuerden que está hacia adelante la uretra. Entonces ese hábito hay que enseñárselo a las niñitas chiquititas, hay que enseñarles. Es muy frecuente en las niñas chicas infección urinaria por eso, porque por practicidad se limpian hacia adelante y atraen todos los gérmenes hacia la uretra e invaden la vejiga. Bien, recuerden que la vejiga es estéril en un principio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso ténganlo presente. ¿Se va entendiendo algunos conceptos claves o no? Sí, profe. Bien. Después, la uretra, más allá de la conducción y demás, es saber la histología, cómo está constituida, y listo, que eso ya lo dio Efraín, es una tontería básicamente, son 3 renglones de histología. Después, y acá me interesa, ahora vamos con la otra población, pero también la población femenina del estudiantado lo tiene que saber, por el examen, pero también para la vida. Esto es la uretra, diríamos, del hombre. Como ustedes verán y se imaginarán, es un poco más larga que la de la mujer. ¿Está bien? No vamos a hablar de medidas. Vamos a decir que es un poco más larga. ¿Bien? Entonces, la uretra va a tener, como tenían ustedes, que yo no lo detallé, pero tiene distintas porciones. ¿Está bien? Tiene una intraparenquimatosa, que es donde está el esfínter. Tiene, en el caso del hombre, una prostática, tiene una membranosa, que es el piso de la pelvis, y tiene una
justamente esponjosa, que es cuando va pasando por el cuerpo esponjoso del pene. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante que les quiero decir, más allá de la extensión, de la parte histológica que lo vieron con Efraín, observen esto. Ella está pasando por lo que es justamente la próstata. Entonces, cuando la próstata es una de las glándulas que ahora vamos a detallar, accesorias a lo que es el aparato reproductor masculino. Cuando nosotros tengamos patología que crezca, y ustedes esto ya lo saben porque hay algunos videos donde habla de hiperplasia, atrofia de los órganos y demás, cuando hay una hiperplasia, un crecimiento de las glándulas, de las células, desmedido, diríamos, de la próstata, cuando es central, corremos el riesgo de que comprima justamente a la uretra, y esto traiga dificultades miccionales. Cuando hay un crecimiento en la línea media, habitualmente, o en la parte central, vamos a decir así, de la próstata, vamos a estar hablando de una hiperplasia prostática benigna. ¿Bien? Si bien es patología, me interesa no tanto la patología, sino que entiendan el concepto y sobre todo que se lleven haciendo una cuestión, diríamos, con esta patología, interpretar por dónde está pasando la uretra. Está pasando por dentro de la próstata, y cuando la próstata se incrementa su tamaño centralmente, hablamos de una hiperplasia prostática benigna en un principio, y que eso puede traer dificultad miccional, o sea, sensación de que va al baño el paciente y se queda con ganas de hacer pis, y que a su vez se tiene que levantar varias veces. A la noche, fundamentalmente, porque en el día uno no se da cuenta, es en la noche que te das cuenta que vas muchas veces al baño. Bien. También hay otro crecimiento que es periférico, en la glándula, y ese nos estaría hablando un poco más de malignidad en un principio. ¿Está bien? Yo lo estoy haciendo muy someramente, como para que se entienda, y lo que más importaba era que cuando hay un agrandamiento de la próstata central puede comprimir. ¿Y eso qué me puede provocar? Bueno, me puede provocar dificultad miccional, como habíamos relatado, pero también que en la parte del reservorio de pis, que es la vejiga, que sería acá, empiece a incrementarse el tamaño. Y como se hace paulatinamente, porque el crecimiento de la próstata, en las hiperplasias prostáticas que son benignas, se hace paulatino, lleva tiempo, es como que la vejiga se va extendiendo y se va acostumbrando y va haciendo, y por ahí vos agarrás, haces una ecografía o tratás a un paciente que tiene 1 litro de pis, mientras que la capacidad de la vejiga es de 500 centímetros cúbicos, cuando mucho, cuando explotás. Entonces, eso nos puede provocar, y eso nos puede provocar también infecciones urinarias. ¿Bien? Porque se mantiene el pis ahí. Bueno, eso por un lado. Entonces, lo único que eran estas filminas era para completar justamente la uretra, tanto femenina en este esquema como en la masculina. ¿Bien? Y ahí dijimos un par de detallecitos más. Después vamos a decir alguna cosa más seguramente. Seguimos. Bueno, esta es la imagen que ya vimos, no voy a perder tiempo en eso. ¿Está bien? Donde veíamos un poco de tórax, un poco de abdomen, pero fundamentalmente el retroperitoneo, y los diafragmas, el derecho y el izquierdo. Vasos y demás, eso ya lo vimos. Lo que sí no les puedo dejar de decir es este concepto. Piso pelviano, escuchen bien. Músculos que forman, o sea, músculos que lo forman, tienen que saber. Elevador del ano, el piriforme, el obturador interno, no tienen que saber ni las inserciones ni la función. Sí saber cómo está constituido el piso pelviano. ¿Sí? El esfínter anal, tienen que saber el concepto, inervación del aparato esfinteriano. ¿Está bien? Eso tienen que saber, nada más que eso. En cuanto a la inervación de la vejiga y el aparato esfinteriano, tiene que ver con fisiología, nosotros no. Porque van a ver que está descrito eso. En anatomía de medicina se toma, eso hay que saberlo en anatomía de medicina, pero en anatomía de nutrición, inervación de la vejiga y aparato esfinteriano, la parte, diríamos, del correlato tiene que ver más que nada para interpretar, o sea, cuando lo lean a esto,
a cómo está inervada y cómo es el aparato esfinteriano, para que ustedes en fisiología interpreten qué es lo que pasa. No, nada más que eso se va a tomar. ¿Está bien? Si es que se toma, quiero decir. Bueno, esto ya lo vimos, el plexo solar, y que es el celíaco, el plexo hipogástrico superior, ¿se acuerdan que el nervio presacro-latarjet? El hipogástrico inferior, sistema parasimpático sacro, todo eso ya lo vimos, no voy a perder tiempo en eso. Ahora sí, vamos a meternos un poco de lleno con lo que son el aparato reproductor, femenino y masculino. Guía de lectura, básicamente, vamos a hacer. Recuerden que tienen que saber la parte anatómica, para después son temas más histológicos. ¿Bien? ¿Qué nos pide acá? Dice que genitales femeninos y pelvis. Enumerar los órganos constituyentes del aparato genital femenino, discriminándolos en internos y externos. ¿Bien? Ubicar y reconocer vulva, vagina, trompa y ovarios. Ubicar y describir el útero. ¿Bien? Describir la estructura de la glándula mamaria. Mencionar su irrigación, drenaje linfático e inervación. Definir pelvis. Mencionar su contenido, reconocer y describir las relaciones de los órganos pelvianos. O sea, vamos abajo. Esto de pelvis, tienen que saber que hay una pelvis mayor, una pelvis menor. Ustedes esto ya, cuando vieron justamente la parte de asas intestinales delgadas, ya ahí se hizo un approach a cómo está dividida la pelvis, el mayor y el menor. En la mayor están ocupadas por intestino, básicamente asas delgadas, y en la menor que estaba básicamente lo que es el recto con su ampolla rectal, y lo que era básicamente la vejiga, y lo que es, en el caso de la mujer, el útero, vagina, y en el caso del hombre vamos a ver que están los testículos y lo que es la próstata, básicamente con el conducto epididimal. ¿Bien? El conducto deferente. Perdón, con el conducto deferente. Entonces, eso es lo que tienen que saber, las relaciones. Y después discriminar. Ahora vamos a abordar un poquito todo eso. Lo primero que nos tiene que quedar en el caso de la mujer es muy sencillo. Yo en el hombre y en la mujer puedo hacer una discriminación entre lo que serían los órganos reproductores femeninos y masculinos. Lo que puedo hacer entre el aparato reproductor femenino y masculino es discriminarlos en internos y externos. En las mujeres queda mucho más sencillo describirlos en internos y externos. En el hombre va a ser un poco más complicado, pero no tanto. ¿Bien? Entonces decimos que los órganos genitales femeninos internos son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. No queda duda de eso. Ahora lo vamos a mostrar en el esquema. Y los externos, en la mujer, está constituido por la vulva, y lo que es justamente el monte de Venus. No queda mucha duda. Vamos a ir entonces, nos quedan 10 minutos, no sé si terminamos, si no terminamos, seguimos con el mismo link. Esto es un toque, ahí está. Vamos con esto, con los órganos externos. Sabemos que tenemos un monte de Venus, sabemos que tenemos aquí los labios mayores, que son estos que están aquí afuera, los labios menores, tenemos el introito vaginal, lo que sería justamente el himen, y después encontramos, fíjense, acá por delante, encontramos lo que es el clítoris y el capuchón del clítoris, que sería una especie, si uno se pone a analizar embriológicamente, nosotros no abordamos temática de embriología propiamente dicha, sino la fuimos mechando a medida que íbamos avanzando. Estoy hablando tanto en la parte histológica como en la parte anatómica. A medida que íbamos avanzando se mechaba un poquito, no dimos un capítulo de embriología propiamente dicho, pero si hubiésemos tenido ese capítulo, ustedes habrían visto que este clítoris es lo que es en el hombre el glande, básicamente, y que tiene un capuchón, ¿está bien?, que sería como el prepucio en el hombre, que puede tener distintas dimensiones, etcétera, etcétera, y que cumple las mismas funciones o tiene las mismas transformaciones que tiene
el glande es del hombre justamente en el momento de excitación, ¿está bien? Porque se ingurgita a través de componente venoso, vamos a decirlo así. Bien, no me quiero meter en la fisiología de eso tampoco. Lo importante es que aquí encontramos entonces, por delante, vemos el capuchón del clítoris y el clítoris. Y por detrás de eso, encontramos un orificio. Y este orificio es el orificio externo de la uretra. ¿Estamos de acuerdo? Van a ver cuando ven periné, ustedes, van a ver que es como dos triángulos el periné. ¿Estamos de acuerdo? Está el periné anterior, que es el toco ginecológico, en el caso de la mujer, y el periné posterior, que es el proctológico, donde estaría justamente el esfínter anal. ¿Está bien? Eso también ténganlo presente, desde la anatomía, diríamos, en superficie. Estos son los órganos externos. ¿Bien? No dije nada nuevo, yo sé que no dije nada nuevo, sobre todo en una población casi íntegramente de mujeres, ¿no? Indudablemente. Cuando vamos a los órganos internos, lo que vamos a observar, no es este el corte más feliz, pero bueno, nos permite ver desde anterior a posterior, esto es superior, esto es inferior, nos permite ver, bueno, genitales externos que recién lo describimos. Pero lo que más nos importa es describir los órganos internos. Pero también nos interesa analizar justamente la pelvis. Y decimos que la pelvis menor está determinada desde lo que es el ángulo del promontorio, lo que es la línea innominada de lo que es la cresta sacra, lo que es la parte superior de la rama iliopubiana, el pubis. Bien, de ahí hacia abajo, pelvis menor, y encontramos de anterior a posterior, encontramos lo que es la vejiga, en el caso de la mujer encontraremos el útero, y encontramos el recto con su ampolla rectal, de anterior a posterior. Indudablemente que sobre esto que está cayendo el peritoneo y está tapizando casi todas estas estructuras. Hay lugares que no están tapizadas por peritoneo, por ejemplo la región anterior de la vejiga. ¿Está bien? Hay una parte desnuda también en este sector de lo que sería el útero. ¿Bien? Entonces, tenemos fondos de sacos, indudablemente. Tenemos un espacio que queda entre la vejiga y el útero, que ¿cómo se puede llamar? Útero vesical. Y otro que está entre lo que sería el útero y el recto, que es el recto uterino, o el de Douglas. ¿Está bien? El fondo del saco de Douglas. Y si nosotros los describimos a órganos internos desde, diríamos, inferior hacia superior, podemos decir que nos encontramos con la vagina, el útero se va a continuar con las trompas, con las distintas porciones, y va a estar hacia más interno y posterior. En realidad esto es un gráfico, no es la realidad. Vemos el ovario, el ovario, en este caso sería el derecho, porque esto es una vista izquierda del hemicuerpo o hemipelvis derecha. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro que tenemos que tener en cuenta, fíjense en cómo se produce la inserción de la vagina en lo que sería el cuello uterino, y cómo me forma los fondos de saco. El anterior, el posterior, no lo vemos acá, pero sería el lateral derecho, y hacia adelante, hacia nuestra pantalla, estaría el lateral izquierdo. Es como si fuese una cupulita que se forma. ¿Bien? De hecho, bueno, hasta ahí estamos. Por otro lado, nosotros vemos el útero, y el útero tiene distintas porciones. Tiene la porción cervical, la porción justamente del cuerpo del útero y el fondo del útero. Y después tenemos, si analizamos las capas del útero, vamos a decir que tiene un endometrio, un miometrio y un perimetrio. ¿Está bien? Y lo que tenemos que tener en cuenta también, porque cuando va doña María a la consulta, y ponerle están hablando y le dice, no, porque a mi hija le hicieron, tiene
cierta patología en la matriz del útero. Entonces todos cuando empezamos así, empezamos la carrera, no sabemos lo que era la matriz. ¿Está bien? La matriz y el fibroma. Son dos palabras que uno como ya casi recibido de médico decís, ¿qué es eso que me están diciendo? Entonces, la matriz es el cervix. Esto es lo que les quería comentar, el cervix. Este es el cervix, es la matriz. Y fíjense que hay una cavidad, en un principio es una cavidad virtual que encontramos en el útero, tanto en lo que sería el cuerpo como en el cervix, que el cervix tiene un orificio externo, que se llama OCE, orificio cervical externo, y un orificio cervical interno, que estaría aquí. Y que esta cavidad se hace real, bueno, indudablemente cuando hay un producto de la concepción, pero también se hace real ante patologías que invaden la luz, y ante los cambios que tiene justamente el endometrio, ¿no? Llámese cambios, diríamos, a nivel flujo o a nivel de lo que sería resto semático de la desfacilación post, diríamos, o en etapa menstrual. Por otro lado, tengan en cuenta que algunos conceptos, para que nos vaya quedando claro, metiéndonos de a poquito en cuestiones más médicas o más de personal de salud, cuando nosotros introducimos un espéculo, lo introducimos aquí en la vagina, se produce una apertura para observar esta porción. Cuando nosotros observamos esta porción a través de un espéculo y a través de un microscopio binocular en un principio, es lo que se llama... ¿Qué es lo que hacen las chicas cuando hacen el control? A ver, díganme, ¿qué es lo que van y hacen el control anual con el ginecólogo y qué les hace? ¿En qué estudios le hace? Eso quiero saber. ¿Qué le manda a hacer? Aparte de la ecografía transvaginal, ¿qué le hacen en el consultorio cuando llega? El famoso Apicolpo, pues. apicolpo. Muy bien, perfecto. La colposcopía no es más ni menos que cuando introduce el espéculo acá y mira con el binocular y ve lo que sería el colpos. La colposcopía es mirar justamente cómo se ve la parte externa del cervix. ¿Estamos de acuerdo? Y ve cómo se ve el orificio cervical externo, que se ve como un puntito cuando es nulí para la persona, o sea, cuando no tuvo familia, y se ve como el famoso OCE, se dice también hocico de Tenca, y fundamentalmente el hocico de Tenca es un pescado, entonces la boca del pescado es medio alargadita, y sobre todo esa forma la tiene cuando tuvo familia la persona. ¿Está bien? Y mira si hay algo extraño con ese binocular y a veces le pone algunas tinciones para ver si tiñe, a ver si hay alguna patología. Pero antes de hacer todo eso, ¿qué hace? Hace lo que dijo la compañera, justamente el Papa Nicolau, que toma muestra hace un raspadito acá, lo mete justamente, lo pone sobre unos portaobjetos, le rocía un spray para fijarlo y lo manda a anatomía patológica para ver cómo es la descamación de las células y ver si hay alguna patología.